lectura está en Deuteronomio 33, versículos del 1 al 5 y el 28 y 29. Antes de su muerte, Moisés, hombre de Dios, bendijo así a los israelitas. Vino el Señor desde el Sinaí, vino sobre su pueblo, como aurora desde Seir. Resplandeció desde el monte Parán y llegó desde Meribá, Cades, con rayos de luz en su diestra. Tú eres quien ama a su pueblo, todos los santos están en tu mano. Por eso siguen tus pasos y de ti reciben instrucción. Es la ley que nos dio Moisés, el tesoro de la asamblea de Jacob. El Señor es rey sobre Jesurún cuando los líderes del pueblo se reunieron, junto con las tribus de Israel. Y te ordenará que vive seguro Israel, habita sin enemigos, fuente de Jacob. Tu tierra está llena de trigo y de mosto, tus cielos destilan rocío. Sonríele a la vida, Israel. ¿Quién como tú, pueblo rescatado por el Señor? Él es tu escudo y tu ayuda. Él es tu espada victoriosa. Tus enemigos se doblegarán ante ti. Sus espaldas te servirán de tapete. Hermanos, esta es palabra de Dios. La segunda lectura está en Deuteronomio 34, versículos 5 al 12. Dice así el Señor. Allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho. Y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Bet-peor, pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés en las llanuras de Moab, guardando así el tiempo de luto acostumbrado. Entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó a realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo el país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Los invito a orar. Padre bueno, dirígenos a todos nosotros esta mañana, a medida que vamos leyendo tu palabra, a lo que ya hemos escuchado. Te pido que abras nuestros corazones, nos ayudes a estar concentrados, esto es lo que siempre oro, pero siempre necesitamos de tu ayuda para escuchar un sermón. Y yo necesito mucho de tu ayuda. Ayúdame en este sermón, Señor, para predicar fielmente tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esta semana supimos del fallecimiento del pastor estadounidense Tim Keller. Si me alcanza el control, por favor. Muchos de nosotros hemos lamentado su partida, también hemos celebrado su vida y nos hemos alegrado por su llegada a casa. Yo admiraba a Tim Keller porque lo consideraba un gran pastor, muy inteligente, un excelente autor y un importante pensador cristiano.
Él fue un gran aporte para el cristianismo del siglo XXI. Con sus muchos libros, con sus conferencias, también inició importantes movimientos de formación de líderes y de plantación de iglesias. Es un referente en muchos sentidos. Es un ejemplo de un pastor firme en sus convicciones, con un carácter probado, un carácter que refleja a Cristo y que fue utilizado grandemente por Dios. Su ministerio se caracterizó por ir en contra de la cultura cristiana populista, así como de ir en contra de los poderes de este mundo, sin transar con las verdades del Evangelio. Pero siempre lo hizo de una forma sabia y con mucho amor. Y podríamos hablar mucho más de él, pero aún siendo así de grande, hasta sus últimos momentos se mantuvo humilde, fiel a Jesús y sin escándalos. En esto último, Tim Keller logró llegar a viejo como yo sueño llegar, predicando a Cristo hasta el final, terminando bien la carrera, habiendo peleado la buena batalla, con su amada familia rodeándolo, una familia que lo ama y una familia que ama a Jesús como Él les enseñó. Es un sueño. Sus últimas palabras reflejaron quién era Él realmente, cuál fue su conclusión de la vida, qué mensaje quería dejar y cuál era su verdadero anhelo. Miren sus últimas palabras. Esto lo introduce su hijo. Dijo una noche en oración: estoy agradecido por todas las personas que han orado por mí durante años. Estoy agradecido por mi familia, que me ama. Estoy agradecido por el tiempo que Dios me ha dado. Pero estoy listo para ver a Jesús. No puedo esperar para ver a Jesús. Envíame a casa. Las personas que tienen el privilegio de llegar así al momento de su muerte, pudiendo decir unas últimas palabras, muestran, como recién lo veíamos, muestran quiénes son realmente, cuál es su evaluación de la vida, qué mensaje quieren dejar y dónde anhelan llegar. También lo que otros dicen de quien falleció muestra lo que valoraban de esa persona. Y lo que quieren que permanezca, lo que quieren que trascienda de esa persona. Y vemos algo de esto en el texto que fue recién leído, el texto bíblico que fue recién leído, y los pasajes que lo rodean. Moisés, el hombre de Dios, el gran profeta, sabía que iba a morir. Sabía que iba a morir pronto porque Dios le había anticipado ya 3 veces que él no entraría a la tierra prometida a la que el pueblo estaba a punto de cruzar. Ahí en sus momentos finales, verso 1 del capítulo 33. Moisés bendice a Israel recordándoles quién es Dios y todo lo que ha hecho por ellos. Esto es la bendición de Moisés, lo mejor que él puede desear para ellos. Y la gran bendición para ellos es, versos 2 y 3, tener al Señor como su Dios, el Dios que ha querido relacionarse con ellos, mostrando su poder en favor de ellos para hacerlos suyos. Su bendición parte diciendo, el Señor los ama. Versos 3 y 4, la bendición para ellos es seguir la instrucción de Dios, para vivir bien y responder al amor de Dios. Esa instrucción es la ley de Moisés. Ese es el mayor tesoro de Israel. Esa es la herencia de parte de Dios. Verso 5. La gran bendición para ellos es tener al Señor como su rey. Como el rey de Jesurún, de su Israel, de ese pueblo santificado y justificado. Y así como Jacob en la antigüedad había bendecido a sus hijos antes de morir,
Ahora Moisés bendice, versos 6 al 27, a cada una de las tribus de Israel. Como si fuese un papá. Les declara y les desea un nuevo comienzo. Se me fue una S ahí. Moisés. Como si fuese un papá de las 12 tribus de Israel. Deseando para Rubén que siga viviendo, que permanezca. Para que la tribu de Israel permanezca. Para que la tribu de Judá confíe en el Señor para la victoria en medio de sus batallas. Para que la tribu de Leví reciba protección del Señor. Y la capacidad para seguir llevando al pueblo en adoración, guiando al pueblo en adoración. Para la tribu de Benjamín, su bendición es que aloje en su territorio a la ciudad de Jerusalén. Para la tribu de José y las 2 medias tribus que lo componen, les desea y les bendice con abundancia. Para la tribu de Zabulón y para la de Isaacar, que ambas tribus estén agradecidas por la prosperidad que les da el Señor y que les dará el Señor. Recuerden que Moisés está actuando como profeta, bendiciendo a esta nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. A Gad lo bendice diciendo que triunfe en la conquista de la tierra prometida. A Dan, con pocos versos, dice de alguna forma que triunfe ante el temor. A Neftalí, que disfrute del favor del Señor. Y a Aser, que tenga mucha prosperidad y mucha protección de parte del Señor. Pero falta una tribu, la tribu de Simeón. Y pareciera que Moisés, profeta, sabe que pronto esa tribu va a ser dispersada o va a ser absorbida por Judá, que va a dejar de existir poco después de entrar a la tierra prometida. En sus palabras finales, Moisés está bendiciendo al pueblo. Y miren sus últimas palabras para Israel, versos 28 y 29. Vive seguro, Israel. Pónganse la situación. Moisés recorrió todo el desierto, 40 años, guiando a este pueblo con la promesa de entrar a la tierra prometida. Su sueño, él no va a entrar, va a morir. Y dice estas hermosas palabras: vive seguro, Israel. Habita sin enemigos, fuente de Jacob. Tu tierra está llena de trigo y de mosto, tus cielos destilan rocío. Sonríele a la vida, Israel. ¿Quién como tú, pueblo rescatado por el Señor? Él es tu escudo y tu ayuda, Él es tu espada victoriosa. Tus enemigos se doblegarán ante ti, sus espaldas te servirán de tapete. Miren en lo que invierte su último aliento. Bendiciendo a Israel, deseándole lo mejor, llamándole a ser feliz, a que valore al Dios que tienen, animando a Israel a confiar en el Señor. Moisés no entraría a la tierra prometida por el pecado de ese pueblo y por el pecado que el pueblo lo llevó a cometer a él. Pero en vez de restregar esto en la cara en sus últimos momentos, o de ponerse a reclamar, porque, oye, Dios, pero yo hice todo eso por ti, ¿por qué ahora no me dejas entrar? En vez de reclamar y no estar enojado, ¿qué hace? Bendice. Bendice a Israel y honra al Señor. ¿Qué nos dice esto de Moisés? Estos últimos momentos de Moisés. Nos muestra quién realmente era, de qué estaba hecho. Un siervo fiel. Desde el día que vio a Dios en la zarza ardiente, fue un profeta que hasta el último de sus días transmitió la palabra de Dios, transmitió la bendición de Dios. Hasta el final actuando como el gran líder del pueblo, intercediendo por ellos, anteponiendo el bienestar de Israel en lugar del propio. Yendo a morir sin entrar a la tierra prometida y aún ahí bendiciendo. Qué gran ejemplo.
Esto nos muestra cuál fue su evaluación de la vida, diciendo de alguna forma que ha valido la pena. Ha valido la pena todo el esfuerzo. Israel está a punto de entrar y los bendice deseándole lo mejor. Los empuja a un nuevo y mejor inicio para esas nuevas generaciones. No hay señal de frustración en sus palabras, sino un sentido de triunfo. Esa es su evaluación de la vida. Esto también nos muestra cuál era el mensaje que él quería dejar. Él quería que su ley, la ley de Dios, la Torá completa o el Pentateuco completo, permaneciera para siempre y que fuese traspasada de generación en generación, que el Señor y su ley fuesen la herencia, el tesoro de Israel. Eso es lo que él quiere que trascienda. Y nos muestra también cuál era su verdadero anhelo: ver a Israel disfrutando del cumplimiento de la promesa de Dios. Aunque él también lo quería para sí mismo, creo que de alguna forma, en su rol profético, él entiende que la tierra prometida iba más allá de lo que estaba al otro lado del Jordán. Y descansa en Dios. Y descansa en que Dios le daría la recompensa, que el Señor es su recompensa. ¡Qué gran hombre de Dios! ¡Qué gran profeta! ¡Qué líder! ¡Qué gran intercesor! Estamos llegando al final de Deuteronomio, y Deuteronomio es el último libro del Pentateuco. O sea, Moisés ha sido de alguna forma protagonista por harto rato. Imagínense solamente en esta serie de sermones cuánto buen trabajo hemos visto de Moisés. Hombre admirable, eso estoy diciendo. Y creo que esa es la opinión del Señor, que permitió que aquí, al final de Deuteronomio, al final de todo el Pentateuco, prevaleciera y perdurara este testimonio de Moisés, que quedara en nuestras Biblias. Vimos en el capítulo 33, verso 1, que Moisés era llamado hombre de Dios. Eso es un título muy especial, asignado a este primer gran profeta, y que posteriormente sería utilizado en referencia a los profetas, que en un sentido responden al modelo que estableció Moisés. Ahora en el capítulo 34, el Señor le permite ver, verso 4, le permite ver con sus propios ojos el territorio prometido a sus antepasados. Aunque no pudiera entrar, de cierta forma, Moisés es testigo de la fidelidad de Dios a su promesa. Moisés recibe un regalo de parte de Dios. Él es el único de la generación anterior, de la generación que pecó en el desierto, de la generación que fue rescatada de Egipto, el único que llegó a ver esta gracia, llegar a ver la tierra prometida y ver que el pueblo estaba listo para entrar. Y versos 5 y 6. Ahí está. Allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor. El Señor quiere que en nuestras Biblias quede esas palabras, siervo del Señor. Esa es la estima que Dios tiene de Moisés. Allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho. Y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Bet-peor. Pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Dios quiere que sea recordado como un referente. Lo pone en alta estima, pero no para que sea venerado. De hecho, no tiene ni tumba conocida. No hay lugar para hacer procesión, como dice el verso 6. No es para ser venerado. Pero creo que Dios quiere terminar Deuteronomio honrando a Moisés y mostrando su gracia sobre él. Miren el verso 7. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. 120 años y estaba como lechuga.
Así lo bendijo Dios. Terminar su vida bien, sin problemas de salud, habiendo vivido intensamente 40 años en el desierto. Y estaba bien. Llegando al final rodeado con las 12 tribus como su familia. Él los bendice y la familia lo escucha. Y la familia lo honra. Verso 8. Honra su muerte. Durante 30 días hicieron luto por él. Ahí surge la necesidad de alguien así. Alguien que esté a la altura de Moisés. Alguien que esté a la altura de la tarea que se viene, en lo que sigue en la historia de Israel. ¿Sería Josué? Dios había dicho que Josué sería el sucesor de Moisés, sí. Verso 9. Verso 9. Josué fue lleno de espíritu de sabiduría. ¿Pero sería como Moisés? ¿Estaría a la altura? Versos 10 al 12. En la historia de Israel no hubo nunca un profeta más grande que Moisés. Nadie tuvo un trato así de directo con Dios. Nadie vio la gloria de Dios como él. Nadie habitó en la presencia del Señor como lo hizo Moisés. Nadie brilló con la gloria de Dios en su rostro. Nadie lideró como la mano derecha de Dios como lo hizo Moisés. Él fue el gran rescatador de Israel. Ocupé la palabra rescatador para no decir que era el redentor, que pueden ser sinónimos, pero sabemos que el Señor es el redentor, pero el Señor utilizó a Moisés para rescatar a Israel de Egipto. Él es el humano representante de Dios ante su pueblo, el intermediario de la gracia y del poder de Dios. De alguna forma, el final de Deuteronomio nos está diciendo: escuchen a Moisés. Vuelvan atrás y lean todo el Pentateuco. Todo el Pentateuco que él escribió. Esto es palabra de Dios dada a ustedes por medio del profeta, por medio de este siervo. Sigan su ejemplo, sigan su ley, sigan sus enseñanzas. Hemos hablado de esto en Deuteronomio. Y creo que nosotros deberíamos hacer eso también. Escuchar a Moisés, tomarle la importancia a sus palabras, a estos primeros 5 libros de la Biblia. Leerlo, estudiarlo, meditar en la ley, hacerlo en nuestra historia. Somos chilenos, sí, pero por fe esto también se vuelve en nuestra historia, una historia que nos forma, que moldea nuestra manera de pensar, es nuestra cosmovisión, es nuestros lentes para ver la realidad. También estos libros son para nosotros, para aplicarlos, como veíamos en algunos sermones, aplicarlos sabiamente. Debemos considerar la Torá como autoridad para nosotros, como la palabra de Dios útil para enseñarnos a pensar, a creer y a vivir. Realmente debemos considerar las palabras de Moisés como verdaderas y parte de nuestra lectura. ¿Han intentado leerlo? Génesis, Éxodo, estoy entendiendo. ¿Después cuál viene? Y me empiezo a enredar. Entiendo que es enredado, a veces cultura lejana. Incluso a veces teniendo el Nuevo Testamento a nuestra disposición, el Pentateuco puede pasar como a segundo plano. Entiendo que nos puede pasar eso, pero no debe ser así. Tenemos toda la Biblia, tenemos estos libros como palabra de Dios para que sean la base de nuestro conocimiento de Dios. De hecho, no vamos a entender muy bien el Nuevo Testamento si no entendemos y pasamos tiempo en el Pentateuco. Dios se reveló a Moisés de múltiples formas para darse a conocer a través de él. Y ahora Dios nos está recalcando la importancia de Moisés para decir: escuchen a Moisés. Léanlo, reciten su testimonio acerca de mí, dice el Señor. Con esto Moisés será para el desarrollo del resto de la historia de Israel el prototipo de profeta, el prototipo de rescatador, de siervo sufriente,
de sacerdote, de juez, de líder del pueblo, etc. Es como un modelo que va creciendo. Y si seguimos leyendo el Antiguo Testamento, veremos que definitivamente surgirían líderes así. Pero como dicen los últimos versos que leíamos de Deuteronomio, nadie como Moisés. Nadie está a esa altura. Rey David, uff. Pero sigue la inquietud. ¿Habrá alguien como él? Porque necesitamos uno así. Israel esperaba uno así. Hasta que llegó Jesús, el mejor Josué. De hecho, es casi la misma palabra, casi el mismo nombre. Jesús, Yeshua, Joshua, no soy muy bueno con esos idiomas, pero es la misma raíz, es el mismo nombre. Una pequeña variación que significa Jehová es salvación. Se esperaba que Josué fuese, pero hay otro Josué que es más alto que Moisés. En Deuteronomio, Dios destaca tanto a Moisés y eleva tanto la estima del lector hacia Moisés para generar esta necesidad de un nuevo y mejor hombre de Dios. Como generar hambre de un gran siervo de Dios, que fuese superior a Moisés, que fuese superior a Josué. Y genera esa hambre para preparar a su pueblo para reconocer al gran profeta que llegaría. Que no solo comunicó la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Estoy hablando de Jesús, el gran profeta, el gran hombre de Dios, el gran siervo de Dios. Jesús, como el mejor Moisés, fue el gran siervo de Dios, fiel hasta su muerte y hasta la muerte de cruz, dando su vida por el pecado que su pueblo cometió. Pero a diferencia de Moisés, Jesús no pecó. Como el mejor Moisés, Jesús no solo fue la mano derecha de Dios, sino que está sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús, como el mejor Moisés, no solo vio la espalda de Dios, sino que ha visto toda la gloria de Dios por la eternidad. No solo su rostro brilla con la gloria de Dios por haber estado en su presencia, sino que Jesús es la fiel imagen de toda la gloria de Dios. Mientras Moisés intercedió y ofreció su vida en favor del pueblo, Jesús intercedió por su pueblo, ofreció su vida y Dios le dijo, sí, acepto tu vida. Acepto tu sacrificio para que el pueblo reciba mi misericordia, dice el Señor, mi gracia. Como el mejor Moisés, Jesús es el rescatador, Jesús es el redentor. Por eso esta iglesia se llama así, Cristo Redentor, el Redentor de Israel, del verdadero Israel, el que libra de la esclavitud del pecado. Por eso mientras el final de Deuteronomio nos dice, escuchen a Moisés, toda la Biblia nos grita, apuntando al momento en que Dios mismo dice, cuando Jesús fue bautizado, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. Y después esa misma voz dice en la transfiguración, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Dios dijo, escuchen a Moisés, y todo apunta a que escuchemos a Jesús. Y Dios dice, voz audible, escúchenlo a él. ¿Se dan cuenta? Dios dice, Jesús es mi Hijo, escúchenlo. ¿Y en qué contextos lo dice? En el bautismo, en el río Jordán, en el mismo río que Moisés no pudo cruzar para entrar a la tierra prometida. Ahí Jesús, cruzando el Jordán, como el mejor Josué, es lleno del Espíritu Santo para guiar al verdadero Israel. Y luego en la transfiguración, ¿quiénes estaban? ¿No lo ven en la foto? Esa foto la saqué yo. Está Jesús y lo rodeaban Moisés y Elías.
Quizás que estaban conversando. Pero de alguna forma ellos están dando testimonio de Jesús. También diciendo, escúchenlo a Él. Si pusieron atención a todo lo que escribí en el Pentateuco, entonces verán que todo apunta a Jesús. Como si Moisés estuviera diciendo eso. Le está dando la gloria a Jesús. Escúchenlo a Él. Obedezcan su ley. Escuchen a Jesús. Obedezcan la ley de Jesús. Disfruten del nuevo pacto en su sangre. Reciban su bendición. Sean redimidos por Él. Adórenlo a Él. Lean y obedezcan a su palabra. Iglesia, su tesoro es Jesús. Oremos. Gracias, Señor. Hemos terminado el libro de Deuteronomio. Gracias por este registro. Gracias por el trabajo de Moisés. Gracias por el ejemplo de Moisés. Gracias por toda la historia en la cual tú te has ido mostrando, dándote a conocer. Y gracias por destacar tanto a Moisés para que nos dé un hambre de el gran profeta y verdadero gran profeta, un hambre de Jesús. Queremos escucharlo a Él. Lleva en nuestra cotidianidad a estar atentos a lo que Jesús dice, a estar atentos a lo que podemos leer en su palabra, en tu palabra, y que esto sea nuestra ley, que cambie nuestra manera de vivir, que cambie nuestra manera de pensar, que cambie nuestra manera de adorar, que cambie nuestra manera de relacionarnos unos con otros. Gracias por Jesús. Amén.